Hoy vamos a ver por primera vez impactantes restos que quedaron del atentado a las Torres Gemelas. Amigos, hoy nos vamos desde aquí directo y sin escalas a Nueva York, la ciudad de los edificios. Comenzamos nuestro recorrido en el edificio Empire State. Miren, aquí tenemos una hermosa vista de la ciudad desde el piso 86 del edificio Empire State. Ahí se puede ver, allá está la Estatua de la Libertad. Y bueno, estando así de alto, podemos apreciar esta panorámica de la ciudad, la misma que en septiembre del año 2001 cambió para siempre. Así es que desde aquí nos vamos a dirigir a la zona donde ocurrieron los hechos y veamos cómo ha cambiado desde ese entonces. Sorprendentemente, esta zona ahora tiene una mezcla entre turístico y memoria. El día de los atentados, este cementerio quedó lleno de papeles y escombros. Sin embargo, resistió y así es como está en la actualidad. Aquí hay un detalle importante, porque si bien antes habían 2 torres gemelas, ahora en su reemplazo hay solo una torre. Y esta es la llamada One World Trade Center, también conocido como Freedom Tower o la Torre de la Libertad. Tiene una altura de 541 metros. Fue inaugurado el año 2014 y como pueden ver está fuertemente custodiado para evitar nuevos ataques. Como pueden ver, es un lugar lleno de vida. Hay una estación de metro allá, aquí para un taxi. Hay incluso un patio cervecero. Nunca pensé que me iba a tomar una cerveza en un lugar como este. Y aquí en la esquina venden souvenirs. Este edificio blanco que está aquí es el Oculus. Aquí está el metro, también hay tiendas y restaurantes. Este es el lugar exacto donde estaban los cimientos de las Torres Gemelas. Justo en ese punto ahora hay 2 piscinas llamadas Ausencia Reflejada. Y aquí es donde están los nombres de quienes perdieron la vida en los ataques. Ambas piscinas tienen cascadas que descienden hacia un pozo central más pequeño y de esta forma es que tienen un flujo de agua que cae sin parar. Este es el punto central del memorial del 11 de septiembre del año 2001. Este es el momento exacto en que la torre sur que estaba acá cayó y así es como esta misma zona está en la actualidad. Como pueden ver, aquí construyeron un parque y también incluso conservaron este árbol. Este es un peral que increíblemente sobrevivió a los ataques y fue replantado en este lugar. Aquí también tenemos el Museo del 11 de septiembre y es aquí donde encontraremos los objetos más impactantes que nos harán sentir de manera más profunda la tragedia que se vivió en este lugar. Miren, esta es la llamada Escalera de los Sobrevivientes. Es un tramo de escaleras exteriores que se convirtió en una ruta crucial de escape para cientos de personas. Muchos salvaron su vida bajando por estos escalones. Así es que este trozo fue preservado como un objeto histórico y trasladado a este museo. Aquí también tenemos un fragmento del motor de uno de los ascensores que operaban en las Torres Gemelas. O sea, eran una pieza esencial para el funcionamiento del World Trade Center, que en ese entonces tenía más de 100 pisos en cada torre. Esta que tenemos aquí es una parte de la antena que solía coronar la Torre Norte, o sea, la primera que fue atacada. Si es que han visto otros videos, probablemente la puedan reconocer fácilmente. Aquí tenemos la placa original de cuando se inauguró el World Trade Center en 1973.
Y estas de aquí son barras metálicas que también formaban parte de la estructura interna de las torres. Y bueno, aquí te muestran cómo era originalmente la vista de este lugar y cómo se veía luego de los aviones aquel 11 de septiembre. El total de fallecidos fue de 2.977 personas, de los cuales aún hay 1.100 víctimas, lamentablemente, sin identificar. Aquí también hay un fragmento de las columnas de acero que formaban parte del núcleo estructural de la Torre Sur. Y todo esto que vemos en las imágenes también fue encontrado en la excavación que hicieron luego de que la Torre Sur se derrumbara. Esta, por ejemplo, que está aquí, es una herramienta de anclaje, utilizada en el año 1966 durante la construcción inicial de las torres. Este es uno de los objetos más impactantes. Miren, este carro pertenecía a la compañía 21 del Departamento de Bomberos de Nueva York. Es una de las muchas piezas de equipo de emergencia que quedaron destrozadas o enterradas bajo los escombros cuando las torres colapsaron. Ese día más de 340 miembros del cuerpo de bomberos murieron, y este carro nos permite ver de forma más real cómo fue la devastación que tuvo el lugar y a su vez la valentía de los primeros respondedores. Más allá de toda la información que uno pueda tener antes de visitar este museo, hay que dejar bien en claro que es una experiencia impactante. Sobre todo el saber de que estamos en un lugar donde murió y sufrió tanta gente, y es por lo mismo que este museo, en la parte final del recorrido, tiene una zona donde se exponen objetos personales de muchas de las víctimas, y justamente en esta área es donde se nos pidió expresamente no grabar ni documentar, ya que además de los turistas, esta zona es visitada por muchos familiares que también, mediante estos objetos, buscan un poco de cercanía, un poco de consuelo ante tanto dolor. Así es que por lo mismo y por respeto, dejamos hasta aquí el video de hoy.